movimiento circular. Y este movimiento circular, por supuesto, ahí está, no sé si estarán viendo ahí una partícula que está rotando en algún instante, en algún intervalo de tiempo. Aquí andando vuelta, ¿ven? Y una flecha ahí que ya así también es bonita, en realidad es bonita. Este movimiento circular también está en un plano. ¿Ya? Un plano aquí, sí. Y ustedes por ahí en alguna parte estudiaron ¿cómo se llama? La ecuación del círculo, así que no hay problema. Ahora, el otro día conversábamos que con un movimiento parabólico, ¿sí? Un movimiento parabólico, si yo disparaba un proyectil, una bala, cualquier cosa en forma horizontal con una velocidad inicial 0 y un ángulo 0, comenzaba a caer, a bajar, y esta curvatura era producto de la aceleración de gravedad. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense que si yo quisiera mantener rotando una partícula, quiere decir que tiene que haber una fuerza o una aceleración que la mantiene rotando y que la curva. ¿Ya? Entonces, si esta es la trayectoria de la partícula, y la partícula aquí, quiere decir que en algún instante tiene que haber una aceleración que vaya para allá. Y si la partícula está acá, quiere decir que hay una aceleración que está aquí. Y si la partícula está aquí, quiere decir que hay una aceleración que está allá. Y si la partícula está aquí, quiere decir que hay una aceleración que va para allá. ¿Ya? O sea, para poder mantener este movimiento de rotación, necesariamente vamos a tener que tener una aceleración que esté apuntando hacia el centro de rotación. ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista práctico? Muy sencillo. Tomen una pelotita, amárrenla de alguna forma, en un saquito, en cualquier cosa, con un corderito delgadito, en una bolsa por último, y lo típico que la hacemos rotar. Agarramos igualito ahí hasta que la hacemos rotar. Así. Y ustedes van a ver que van a sentir que la partícula tira de la cuerda. Tira de esta cuerda. Por supuesto, en la medida que tira, la hace rotar más rápido, tira más fuerte. Interesante, pero ya lo vamos por qué. Y esta partícula entonces empieza a rotar. ¿Ya? Y ustedes lo van a sentir en la mano. Que si le dan cuerda, la partícula se aleja. Y si la sueltan, fíjense qué entretenido, si la sueltan, la partícula va a salir, por ejemplo, si la sueltan aquí en este punto, aquí está la tangente, la partícula va a salir así. Y pues, lógicamente, después va a empezar a caer. ¿Ya? En este punto, donde la suelten, va a tender inmediatamente a la línea recta, porque todo cuerpo que está en movimiento tiende a mantenerse en línea recta. ¿Ya? Y va a salir disparada con una cierta velocidad inicial, que va a ser la velocidad justo en ese instante. Después, por supuesto, va a empezar a cambiar su curvatura, producto ahora sí que está sometido a G. ¿Ya? Está sometido a G. Entonces, esa es la tendencia. Esa es la tendencia. La tendencia siempre de un cuerpo a seguir una trayectoria rectilínea. Pero en este caso, como yo lo sostengo, lo obligo a rotar con respecto a un centro. Y eso quiere decir que tiene que haber una aceleración que lo obligue a mantenerse dentro de esta curvatura. Adelantándonos un poquito, esto se llama aceleración centrípeta. No centrífuga, centrípeta.
¿Ya? Aceleración centrípeta. Hay una R. Centrípeta. ¿Qué significa que va hacia el centro? Que apunta hacia el centro. ¿Ya? Bien, ¿qué otra característica vamos a encontrar de estos movimientos? Por ejemplo, que este movimiento sea constante. Que este movimiento sea constante. O sea que nosotros normalmente en el movimiento circular hablamos en revoluciones por minuto. Ya vamos a ver qué son y cómo se calcula y todos estos cuentos. RPM. Por ahí también algunos hablan de revoluciones por segundo, RPS. ¿Ya? Bien, pero cuando rota una partícula, la rotación puede ser constante, o sea, no aumenta su rotación, su número de vueltas. Por ejemplo, cuando uno va en bicicleta y se mantiene con una velocidad constante. Las ruedas giran a unas revoluciones constantes. ¿Ya? Eso quiere decir que esta partícula tiene una cierta velocidad y esa velocidad puede ser constante. ¿Ya? Y a eso le llamamos un movimiento rectilíneo, o sea, un movimiento, perdón, circular uniforme. ¿Ya? Ahora, puede ocurrir también que esta aumente sus revoluciones o disminuya sus revoluciones. O sea, la velocidad de la partícula va a aumentar y o disminuir. Y si ocurre este cambio de velocidad, quiere decir que existe una aceleración. ¿Ya? Porque dijimos que la aceleración era el cambio por la razón de cambio de la velocidad. Ahora, en esta parte vamos a ver por qué es importante la parte vectorial. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder tener una partícula que tiene una velocidad constante, o sea que el módulo no cambia, pero como cambia su dirección, existe aceleración. ¿Ya? O sea, la velocidad tangencial de la partícula se va a mantener constante, así como está. Fíjense, que el vector ahí azulito no cambia. Pero como cambia su dirección, porque se fijan que primero apunta al lado izquierdo, después apunta para abajo, después apunta a la derecha, después apunta para arriba, pero como cambia su dirección, existe aceleración. ¿Ya? Ahora, puede que este módulo también cambie, que esa magnitud de este vectorcito ahí azul se vaya alargando, o se está aumentando su velocidad. También va a existir aceleración, pero otra aceleración. Profe, Sí, el vector aceleración estaría con respecto al de velocidad en 90 grados. depende. Pues. Si estoy hablando de este, pues yo tengo una aceleración que ya apunta hacia el centro, vamos a ver que en el movimiento circular también puedo tener una aceleración que apunta tangencial. Y esta es una aceleración tangencial y esta es una aceleración centrípeta. Ya. O sea, a eso es lo que para allá voy ahora. Para allá voy ahora. Que en el fondo, en este movimiento, ahora yo puedo tener dos aceleraciones, dependiendo de las condiciones. Una que apunta hacia el centro y otra que es tangencial a la trayectoria. ¿Ya? Porque en este caso la velocidad de la partícula es tangencial a la trayectoria. Claro, porque cambia su posición. Y dijimos que la trayectoria, la velocidad era la tangente de la curva, ¿eh? La tangente de la curva.
¿Ya? Pero esa velocidad que estoy viendo yo aquí, azulita, que va cambiando su dirección, y en este caso no cambia su magnitud, lógicamente va a producir, como le decía yo anteriormente, una aceleración que para nosotros va a apuntar hacia el centro, y cuando también cambia su magnitud, o sea, hay un aumento de las revoluciones o disminución, ¿ya? Acuérdense que va a aparecer una aceleración tangencial en la partícula. Por lo tanto, la aceleración total, ojo, va a ser la magnitud de la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. ¿Ya? Pero ojo, aquí en este caso la partícula está cambiando la magnitud de la velocidad tangencial. Bueno, está rotando también. ¿Ya? Entonces estamos hablando de un movimiento circular acelerado. Que es lo que también se da mucho. O sea, nosotros vemos que una rueda parte de cero y comienza a aumentar su revolución hasta que llega a una cierta velocidad y ahí se mantiene constante. Un motor también parte de cero y después se mantiene prácticamente constante la revolución. Hay otros motores que no, hay otros motores que van jugando con las revoluciones. Suben y bajan, suben y bajan. ¿Ya? Entonces fíjense, porque yo estoy hablando aquí de velocidad y estoy hablando de aceleración. Claro, aquí ya le puse uno más chiquitito que dice que es velocidad tangencial, claro, que la partícula se mueve en esa línea. Entonces le decía, si yo la suelto, va a salir con su velocidad aquí. Claro, si la suelto acá, va a salir con la velocidad para allá, pero no importa. Pero tiene una velocidad. ¿Ya? Que ahora es tangente a la curva, sí, por eso le ponemos velocidad tangencial, pero sigue siendo velocidad. ¿Ya? Y esa velocidad tangencial puede ser variable o puede ser constante. Si es constante, se mantienen revoluciones constantes. Y si estamos hablando de revoluciones por minuto, estamos hablando de revoluciones por segundo. Por lo tanto, aquí también va a aparecer un concepto, que por lo que vamos a estudiar ahora, por supuesto, es que vamos a tener una velocidad angular, que nosotros le llamamos omega. Y además también vamos a tener una aceleración angular, que normalmente la llamamos alfa. ¿Ya? Bien, vamos para allá entonces. ¿Alguna duda? Pregúntale más, si no. Sí, estoy grabando, sí, estoy grabando, ¿no? Sí, puse grabar, ¿o no? Sí, profe. Sí, estoy grabando. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos para dónde vamos? O sea, vamos a trabajar, va a seguir apareciendo el concepto de velocidad, va a seguir el concepto de aceleración, pero además va a aparecer una velocidad angular y una aceleración angular. ¿Ya? Y en el top de los ejercicios, el top, lógicamente, esta aceleración va a estar compuesta de dos aceleraciones. Una que le llamamos centrípeta o radial y otra que le llamamos tangencial. ¿Ya? Por eso es un poquito más complicado el movimiento circular, pero no tanto. Es cosa tener claro los conceptos y van a ver que no van a tener problemas. Bien, esa es la introducción de estos partidos. Oye, pero ya les pasé toda la materia, ya les dije todo. Les pasé toda la materia. Vamos, velocidad, aceleración, está compuesta de dos, tenemos angular, aceleración angular, tenemos la velocidad tangencial, tenemos movimiento circular constante, acelerado. Les pasé toda la materia, estamos listos. Hoy soy un balazo. ¿Cuántas horas pasé? Partimos a las 10:30. En 20 minutos les pasé toda la materia. Un balazo.
Y estoy en la primera presentación, todavía no he hecho nada, ¿ves? Linda la cosa. Ya. ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? Perfecto. ¿Qué puso mi colega aquí? Ah, ya. Voy a borrar. Cuéntame qué te pasa. La calculadora está en radianes. Ándate, cabrito, ya. Que no les pase. Que no les pase. Calculadora. Grados y radianes. Ahora sí, alguien el otro día preguntó. Ahora sí empezamos a pelear con los radianes y con los grados. Ojo, que trabajamos en forma dual. ¿Qué es lo que hago yo para saber si mi calculadora está en radianes? Porque también me equivoco. Lo primero que hago, pongo seno de 45 grados. Pongo seno 45 y debería darme un número, una cosa así. 0707 y otros números para allá. Si me da ese, creo que llega como ahí. 0707, estoy en grados. Listo. Si no me da ese número, tengo que ver cómo está puesta mi calculadora. Porque ahí depende de lo que quiera trabajar, por eso le digo. O sea, si voy a trabajar con ella y quiero verificar, yo por lo menos hago eso siempre. Seno 45 y me da 0707, está en grados. Si no, bueno, estará en radianes o me fijo en lo que está. Y cada vez que cambio tengo que hacer esto. Verificarla. ¿Mm? Ya. ¿Qué más? Así que cuidado. Radianes. Ustedes trabajaron con radianes, ¿cierto? Supongo que sí. ¿O no? Sí. Perfecto. Referencia bibliográfica del Sersemanki, capítulo 3.4, 9.1, 9.2 y 9.3. Fíjense que nos saltamos un montón de capítulos aquí. Estamos en el 4, en el 3 estábamos nosotros, movimiento en dos dimensiones, 3 y 4. 3 y 4. Y nos saltamos directamente al 9. ¿Ya? Y en el Alonso Fin, lógicamente, capítulo 5.8, 5.9. Esto es lo que te decía yo, o sea, todos los libros de física para ingeniería son muy parecidos. Lo único que cambian son los capítulos, uno le pone un capítulo más, un capítulo menos, lo separan más, lo separan menos, pero los conceptos son siempre los mismos. ¿Eh? Que no se asusten por eso, siempre van a encontrarlo, en cualquier libro encuentran lo mismo. Bien. Bueno, aquí está lo que estábamos conversando recién, dice, movimiento en un círculo. Cuando una partícula, dice, se mueve en una trayectoria curva, la dirección de su velocidad cambia. ¿Ya? O sea, cuando estoy aquí, qué bonito el círculo, sí, qué bonito. Dice, cuando estoy aquí, lógicamente, la velocidad va para allá. Si es que esto está rotando para allá, porque también puede rotar para los otro lado. Si está acá, va para allá. La velocidad. ¿Ya? Bueno, de aquí ya va para allá también, ya, listo. Pongámoslo ahí también. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Cuando una partícula se mueve en una trayectoria curva, la dirección de su velocidad cambia. Es lo que le decía yo, o sea, siempre va a existir esta velocidad en la trayectoria de la partícula. Pues le decía yo, si uno toma esta pitita con una piedra, con una pelotita, y la hace rotar, lógicamente, si yo miro la partícula, siempre va a tener una velocidad. ¿Qué trayectoria la curva? Perdón, ¿qué trayectoria? ¿Qué es tangente a la curva? Y lo que le decía yo, la velocidad, la dirección cambia. Por si ustedes la ven aquí, la velocidad en cada punto, yo estoy haciendo justo 90 grados más o menos para que se vea. Primero punto hacia arriba, después punto a la izquierda, después punto hacia abajo, va cambiando. Entonces dice, en vista de eso, dice, existe una componente de aceleración perpendicular a la trayectoria. O sea,
Me dicen, ojo, aquí para allá va a tener una aceleración. Aquí para acá va a tener una aceleración. De aquí para allá, siempre perpendicular. Después vamos a comprobar por qué no es para afuera. ¿Ya? Pero en el fondo lo que les decía yo, lógicamente es porque la partícula se está curvando hacia adentro, entonces lógicamente la aceleración tiene que ir hacia adentro. ¿Ya? Por eso no apunta hacia afuera. Profe, una consulta. Sí, dime. Las flechitas rojas se refiere a la velocidad, ¿cierto? Y Sí, la flechita correcto. azul es aceleración. Correcto. Ah, ya. Gracias. Eso era. Eso es nada. Profe, Sí, en la diapositiva anterior usted habló sobre la aceleración tangencial, ¿cierto? sí. Esto es, no lo terminé de entender muy bien. Es Ahora, la... ¿Ah? ya, ahora vamos, no te preocupes. Si ahora lo Vale. vamos a revisar de nuevo, no te preocupes. Una vez está más o menos dando una idea de cómo trabajaba, pero ahora vamos a ir a poquito para llegar a la aceleración. ¿Ya? Pero un segundito, si no, ahí me preguntan si tiene alguna duda. Ya. Entonces, efectivamente, lo que yo puse con rojo son velocidades tangenciales a la trayectoria. Y lo que puse en azul, ¿por qué? Porque estoy tratando de descifrar lo que dice aquí. Dice, cuando una partícula se mueve en una trayectoria curva, la dirección de su velocidad cambia. Entonces existe una componente de la aceleración perpendicular a la trayectoria. Esta componente perpendicular es producto de la que cambia la dirección de la velocidad. ¿Ya? Después lo voy a explicar yo un poquito más para que lo vean. ¿Como profe? ¿Ah? O sea, la aceleración se genera por el cambio de la dirección. Claro, porque nosotros dijimos que el vector aceleración era la variación de cambio del vector velocidad. Entonces yo puedo tener, como dice aquí, hay tres casos: rapidez constante, decreciente y creciente. O sea, yo puedo tener que este vector B es constante. O sea, la magnitud no cambia, que es más o menos el que dibujé yo ahí. O sea, el módulo no cambia, pero cambia la dirección. Y como cambia la dirección, se produce una aceleración. Vale. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros llamamos velocidad constante, velocidad angular constante, que es típico de los, por ejemplo, los tocadiscos, tienen un 33.33, un tercio de RPM. ¿Ya? O sea, la velocidad del disco es constante, rota ahí tranquilito, voy tocando tranquilita. Cuando parte no, inicialmente mientras parte estaba en cero y logra su velocidad, hay un lapso de tiempo. Mismo los motores, por eso le decía yo, el motor para nosotros tiene una velocidad prácticamente constante, cualquier motor. Pero cuando parte no, porque está en cero y tiene que llegar a su velocidad. Ya. No, que decía, una bicicleta también, si está la bicicleta detenida, lógicamente tiene velocidad cero, tangencial. Si yo pongo a pedalear y mantengo una velocidad, lógicamente llegué a una velocidad constante y la dejo girando a unas revoluciones constantes. Cuando ocurre eso, vamos a ver nosotros que la magnitud de este vector es constante, no cambia. Pero cambia su dirección. Aquí está para arriba, aquí está para la izquierda, aquí está para abajo, aquí está para la derecha. Y eso provoca que se genere una aceleración perpendicular a la trayectoria, que está aquí, azulita, que después le vamos a llamar aceleración centrípeta o aceleración normal. Perdón, radial. ¿Ya? Por eso dice que existen tres posibilidades. Rapidez constante, y ese es este esquema que está aquí.
esta magnitud no cambia y genera esta aceleración que va hacia el centro del círculo. Después vamos a demostrar que es perpendicular y todo eso, ya lo vamos a demostrar, no se preocupe. Ahora, esta velocidad dice que puede decrecer, o sea, puede ir disminuyendo la magnitud de esta velocidad. Achicándose, o sea, esto se va a empezar a frenar. ¿Ya? Por lo tanto, si se frena, ojo, y la velocidad va hacia aquí, hacia la derecha, quiere decir que hay una aceleración en contra, que es esta que está aquí. Que eso ya lo estudiamos ya. Para que un cuerpo se frene, tiene que tener una aceleración en contra. Y como además estaba esta otra acá, que va hacia el centro, lógicamente la aceleración total va a tener dos componentes, una tangencial y una radial. Por lo tanto, puedo calcular la magnitud, usted ya es vectores, ya ustedes son un balazo para los vectores, así que saben que si tienen dos perpendiculares pueden armar el vector resultante. ¿Ya? Ahí está la aceleración, total. Pongamos una T si quieren chiquitita y total. Ahora, si crece la velocidad, o sea, si este vector aumenta, quiere decir que las revoluciones van aumentando, o sea, está rotando más rápido. Y para que ocurra eso, necesariamente tengo que tener una aceleración que vaya en la misma dirección de la velocidad. Esta. Y también, por supuesto, va a existir la aceleración que esta existe siempre en un movimiento circular, porque esta no, siempre va a existir esta aceleración. Por lo tanto, la aceleración total va a ser el vector resultante de la aceleración tangencial y la aceleración, en este caso, radial o centrípeta. Eso es porque este va aumentando, va incrementando su magnitud el vector velocidad. Y como incrementa, quiere decir que hay una aceleración que va para allá. Si no, no incrementa. Ya eso ya lo estudiamos. ¿Ya? Y la última, lo que decía yo, o sea, si no cambia y se mantiene constante, aparece esta aceleración que apunta hacia el centro, sí o sí. ¿Ya? Y eso es lo que le llamamos aceleración centrípeta, aceleración radial o radial. Ahí están los tres casos de un movimiento en un círculo. Ahí están los vectores, ahí están dibujaditos. Aquí está en verde el vector velocidad y en rojo la aceleración. Yo aquí dibujé en rojo la velocidad y la aceleración en azul. Ahí son todos constantes. ¿Sí? Bien. Movimiento circular uniforme. Rapidez constante, una trayectoria circular. Es lo que estábamos conversando recién, ¿ven? Déjenme borrar con esta cosa. Dice la aceleración es exactamente perpendicular a la velocidad sin componente paralela. ¿Ya? O sea, la aceleración nace por eso. A ver si será. Creo que la tengo más adelante, voy a ver si no lo tengo que dibujar aparte. Ahí está, cuando aumentando su velocidad, que aparece esta aceleración, que es la que hace que esta velocidad aumente, va en la misma dirección, y como existe la otra que va hacia el centro, lógicamente la total es la componente o la resultante de estas dos aceleraciones. ¿Ya? Y la componente de la aceleración perpendicular cambia la dirección del vehículo, claro, lo hace rotar con respecto a un punto. Y la componente de aceleración paralela a la velocidad cambia la rapidez, o sea, aumentando su velocidad. Es como tomar una curva acelerando. Voy cambiando la velocidad que toma la curva
pero también existe esta que me mantiene el vehículo en la curva. Cuando lo voy frenando, lógicamente es al revés. Disminuyo su velocidad en la curva, pero por lo tanto, pero sigue existiendo esta que lo va manteniendo en la curvatura. Por eso aquí la aceleración va hacia atrás con respecto al movimiento. ¿Por qué? Porque se va frenando. Bien. Y esto también ocurre, que ahí nos empiezan a... Ahí, porque cuando lo usamos nosotros, cuando lo utilizamos, cuando lo trabajamos y todo este cuento, cuando lo trabajamos, lógicamente, en este caso, por ejemplo, cuando tiramos a un caballero por una rampa, él viene con este movimiento y aquí va a cambiar su dirección. Cuando cambia, aparecen unas aceleraciones hacia el centro de rotación de esta curva. ¿Ya? Eso porque también, porque cambió la dirección de la velocidad. ¿Sí? Bueno, esos son los detalles puntuales después de las aplicaciones. Después vamos a ver el vector, pero lo único que estoy conversando ahora es para una simulación, si quieren después verla ustedes. Pero dije esta semana a lo mejor ya vamos a ver un par de estas simulaciones, aquellos que no la han visto, donde lógicamente se ve el vector, pero es en el fondo lo mismo, más bonito, sí, porque ahí está bien hechito, giran, y se ven los vectores cómo crecen y cómo disminuyen, ¿ya? Bien. ¿Estamos bien hasta ahora, cierto? ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. Veamos ahora la parte cálculo, como le gusta a usted. Si a usted le encanta la parte de cálculo, sí, no hay problema. Fíjense, yo tengo una partícula aquí que dice que se mueve en un círculo con rapidez constante. O sea, que está aquí hasta ahí. ¿Ya? Y como se mueve en un círculo, va a describir una trayectoria, que es un arco de círculo. La trayectoria va a ser un arco de círculo, está azul. ¿Ya? Y la distancia desde el centro al punto de rotación es lo que nosotros llamamos el radio. El radio. Es una trayectoria circular. Entonces la distancia, el radio dice que es la distancia desde el centro a cualquier punto de la trayectoria y lógicamente es constante, no cambia. Por eso es un círculo. No, si cambiara no sería así. ¿Ya? Entonces en un intervalo de tiempo, o en este caso el desplazamiento S, acuérdense que nosotros desplazamiento lo anotábamos como S, en algunos casos también era delta X, ¿ya? Pero yo les dije que tenía diferentes nombres, pero desplazamiento. O sea, lo que se desplazó la partícula, S, es el radio por este ángulo. Aquí le llaman phi. Pero ese ángulo en radianes. Ojo. En radianes. Ya. Antes de seguir, ¿a cuántos grados equivale un radián? Pregunta. 57,296. 57,2 y fracción. Muy bien, excelente. Grado. Muy bien.
¿Todos están de acuerdo con eso, no? Sí, profe. ¿Sí? Todo está clarito. Perfecto. No me están diciendo. Recuérdense que yo lo único que me acuerdo siempre que 2pi es igual a 360 grados. Eso sí me acuerdo. O sea, una vuelta completa corresponde a 2pi radianes. ¿Ya? 2pi radianes. Y esto otro queda en grado ahí. Igual a 360 grados. Esto lo vamos a usar mucho, ¿eh? Ojo. Perfecto. Entonces me dicen que el desplazamiento, lo que se desplazó la partícula, es el radio por el ángulo en radianes. ¿Ya? No creo que sea necesario comprobarlo, pero es así. Por lo tanto, si hay un desplazamiento de esta partícula y hay un tiempo de T0 a T1, existe una razón de cambio. O sea, existe un delta S partido por un delta T. Y esto es, rápidamente, la variación de posición con respecto al tiempo es Velocidad. velocidad. Muy bien. Velocidad. Profe, ¿Sí? Dígame. la magnitud de la aceleración centrípeta Ya. puede llegar a ser el radio del círculo. No, no. No, no. Después ya vamos a calcular. Ya vamos a calcular numéricamente cuánto es la aceleración en centímetros. No necesariamente el radio. Puede llegar aquí, puede ser aquí más chiquita, puede ser pasar para acá, depende. Es que acuérdate que ahí son dos cosas diferentes, porque una cosa es, el radio es una longitud y el otro es una aceleración, por lo tanto, vectorialmente no tienen por qué ser de las mismas magnitudes. Ahí estamos hablando de metros por segundo cuadrado y el otro estamos hablando en metros, o sea, no tienen nada que ver uno con otro. Que uno lo dibuja sobre el círculo, sí, pero no son magnitudes totalmente diferentes. El radio es longitud. ¿Ya? Bien, tengo entonces una velocidad, que es variación de posición. Claro, aquí como lógicamente ahora el desplazamiento es phi por R, por puro llevarle la contra a esta cosa, phi por R, el desplazamiento. Entonces, claro, lo reemplazo aquí y digo phi por R, partido por delta T. ¿Y por qué por R? Porque en el fondo este es un delta phi, es una variación de ángulo. Y la R es constante, entonces me queda un delta T. ¿Ya? Lo separé. Reemplacé el S por esto. Y como el R es constante, porque no va a cambiar, el radio no cambia, porque es un círculo, constante. Entonces, en el fondo, me queda más bonito así, claro, dicen así, delta phi partido por delta T. ¿Ya? Estoy hablando de velocidad, variación de cambio. Pero, delta phi partido por delta T es para nosotros omega. Y esto se conoce como velocidad angular. Angular. ¿Ya? ¿Es un vector? Es un vector. Entonces ahora va a aparecer la velocidad angular. Va a aparecer la velocidad angular media también, por si acaso, porque hay velocidad media, pero también hay velocidad angular media.
en mi movimiento. Y ese omega normalmente nosotros lo dibujamos aquí. Allá. ¿Ya? Y el vector omega, ya vamos a ver lo que es perpendicular al plano que forman R con B. ¿Ya? Entonces el vector omega en este caso, si yo gira hacia el sentido antihorario, el vector omega viene hacia afuera de este plano. Aquí en el centro, pero viene hacia afuera. Si gira en sentido horario, el vector omega va hacia adentro. Estoy usando la regla de la mano derecha. Ya. Bien, velocidad angular. ¿Cuál es la característica? Veamos cómo lo pongo yo aquí. Chon, 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 chon. Entonces, resumiendo, la velocidad tangencial, porque ahora es la velocidad que tiene la partícula en eso, entonces ahora ponemos tangencial nosotros, va a ser igual a omega por R. Voy a poner mayúscula por ahora, pero después ya le pongo el R minúscula porque es reposición. Y este vector, y este vector, y ese también el vector. Ahora, bueno, quedo como escalar, por eso cuando le pongo el R chiquitito yo, por cualquier punto va a quedar un vector. ¿Ya? Pero en el fondo, la velocidad ahora de la partícula es función de su velocidad angular por el radio. ¿Ya? Y fíjense, el ómega, ¿cuáles son las unidades del ómega? Si phi está en radianes, déjenme borrar aquí, se me juntó mucho. Ahí lo pongo de nuevo. El phi está en radianes y el tiempo en segundos. Por lo tanto, el ómega tiene unidades de radianes por segundo. Velocidad angular. Ahí sí. ¿Ya? Radianes por segundo. Por lo tanto, ahora la velocidad de la partícula aquí depende del radio y depende del ómega. O sea, si el ómega es constante, perdón, el radio es constante, como es un círculo, y el omega cambia, va a cambiar la magnitud de la velocidad. Si el omega disminuye, disminuye la magnitud de la velocidad. ¿Ya? Ahora, si mi partícula está aquí adentro, está más acá, ¿qué es lo que pasa con la velocidad? Disminuye, porque disminuye el radio. O sea, cuando el radio es cero, esta partícula no tiene velocidad, por supuesto, está quieta, está en el punto. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la diferencia práctica de la velocidad angular y de la velocidad tangencial? Esa misma que le estoy diciendo yo. Que mi velocidad tangencial varía con el radio. O sea, si aquí yo tengo un disco, supongamos que este es un disco completo, la partícula que está aquí tiene una cierta velocidad tangencial, pero perdón, aquí. Y la partícula que está aquí tiene otra velocidad tangencial. Y la partícula que está aquí tiene otra velocidad tangencial. Pero la velocidad angular de las partículas es la misma. ¿Ya? Esas son las diferencias desde el punto de vista
podríamos decir, práctico del concepto de velocidad angular y velocidad tangencial. Pero bien, pues fíjense, ya descubrimos cómo calcular la magnitud. Déjenme borrar esto que no me gusta todavía así. Ahí, dejémoslo como magnitud, ¿no? La magnitud de la velocidad tangencial si conocemos la velocidad angular y conocemos el radio. Ustedes van a decir, pero ¿qué pasa con las unidades? Pues si esto está en radianes por segundo y lo estoy multiplicando por metro, ¿cuánto es el resultado de eso? Metros sobre segundo. Porque los radianes no corren ahí. ¿Ya? Y eso es unidad de velocidad. Bien, perfecto. Sigamos, si no tienen dudas, sigamos. Bueno, lo que estamos conversando es lo que está aquí, aparece aquí de otra forma explicado. Movimiento circular uniforme dice que la razón de cambio del arco, delta S partido de, es la velocidad. ¿Ya? Y la razón de cambio del ángulo es la rapidez angular. Aquí están hablando de rapidez porque estamos en magnitudes solamente. Nada más. ¿Ya? Lo mismo que estamos viendo recién. La velocidad angular media de un cuerpo rígido, que lo que un cuerpo rígido en este caso es una rueda, que no se deforma, y esto es un conjunto. Y la velocidad angular instantánea pueden ser positivas o negativas. ¿Ya? Claro, depende de a qué la vaya. Pues eso, ya nosotros ya entendemos el concepto positivo y negativo. Depende de qué lado rote. ¿Sí? Bien. Aquí está, fíjense, una revolución por segundo es igual a 2 pi radianes. Dice, una revolución por segundo es igual a 2 pi radianes por segundo. Claro, porque dijimos que una revolución era 2 pi. Una vuelta son 2 pi radianes. Por lo tanto, una revolución por minuto es igual a 2 pi dividido por 60 radianes por segundo. Vean. Aquí sí o sí tienen que manejar esto, porque como les digo, normalmente en rotación se usan mucho las revoluciones por minuto. Entonces tengo que aprender a transformarla en radianes por segundo. Porque esto en el fondo es velocidad angular. A algunos después aparece como frecuencia angular también. Profe, Sí, dígame. sí, en ese sentido, las revoluciones por minuto. Un ejercicio me dice que va a 5 revoluciones por minuto. Ya. Yo utilizo el 2pi partido en 60 y lo multiplico por 5. Nada más. Sí, parece que sí. Sí, Ah, vale, vale. correcto. ¿Qué pasa radianes por segundo? Sí. Correcto, 2 pi partido por 60. Y se lo lleva a radianes por segundo. Muy bien. Ahí está esta es la proporción. Listo. Ojo, que tienen que saber cambiar para un lado y para otro. O sea, de revoluciones por minuto a radianes por segundo y de radianes por segundo a revoluciones por minuto. Ya.
Bien, entonces ahí está el concepto de velocidad angular, omega. Eso es velocidad angular. ¿Ya? Todavía no lo hemos visto en detalle el vector omega. Ya viene, pero primero veamos conceptualmente qué es lo que es y de dónde, ya vimos de dónde salió. Es la variación de cambio del ángulo con respecto al tiempo. ¿Ya? Y existe una relación matemática con respecto a la velocidad tangencial. ¿Ya? Y la relación dice que es omega por r. Esto es magnitud. Ya, vamos a ver. Profe, y omega Sí, puede ser negativo, ¿cierto? por supuesto. Yo te decía, porque si es un vector, el vector omega en este caso, por eso aquí dice que es negativo, porque cuando gira a la derecha, sentido antihorario, el vector omega viene hacia afuera. Esa es su dirección. Cuando el cuerpo gira en sentido horario, así, el vector omega va hacia adentro, es negativo. Entonces ya va a aparecer este famoso vector omega aquí. Si esto no es tan, bueno, ya si no es tan complicado. Si este es un vector, omega también es un vector y r también es un vector. Yo lo pongo como r minúscula porque es un vector posición. Y esto es un producto cruz. Porque si quiero que me dé el resultado tiene que ser producto cruz. Entonces la relación que existe entre B y omega, 8 omega y R en el fondo, lógicamente sabemos que el resultado del producto cruz siempre da 90 grados con respecto a estos dos vectores. ¿Ya? Cuesta un poquito dibujarlo en el espacio, pero ahí lo vamos a dibujar. Esto es magnitud. Deberían ir así en barritas todo. Y ese es constante. ¿Ya? Ese es constante. Pero esto yo lo cambio por posición. O sea, la posición de la partícula aquí, tener una posición, después acá tener otra posición, acá tener otra posición. El vector. Ese R por el coseno del ángulo y todo el cuento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cambia vectorialmente el R, si bien es cierto la magnitud de esta es constante, va cambiando su posición en el cuerpo con respecto a la partícula. Por eso uso vector posición. Y eso es lo que produce también el cambio en la dirección de B. Porque este cambio, si este es constante, este otro cambio. Claro, porque B apunta para acá, apunta para allá, perdón, para el otro lado, va para el otro lado, estamos yendo por el otro lado. Ahí, este va para allá, después el otro B aquí va para acá, después va para acá, ¿se ve? Va cambiando, entonces lógicamente el resultado de este cambia. Si omega es constante, el que produce el cambio de este tiene que ser este otro. Por eso es reposición. Esta es posición. Ya, pero ahí aparece el producto cruz. Al ser vectorial. Y es vectorial, por supuesto. Ahí está. Aquí llegamos a lo que estábamos viendo recién. Dice que. Aquí está. Déjeme borrar aquí un par de cosas. Aquí está. Dice que si mi cuerpo rota en este plano, en sentido antihorario, con respecto a este eje, el omega va hacia arriba, regla en la mano derecha. Si el cuerpo rota en este plano, en sentido horario, el vector omega es negativo, va hacia abajo. ¿Ya? Ahí está el planito, ¿ven? XY, ahí está el plano. Y no está rotando en el plano sobre el plano XY, es como un engranaje, lógicamente, el omega es positivo. Si rota en sentido contrario, el omega es negativo. O sea, depende para qué lado esté rotando mi sistema, va a ser positivo o negativo el omega. Y eso es muy importante, ¿eh?
porque después tengo el alfa también. Y el alfa, la aceleración angular también es un vector. Y, lógicamente, se va a cumplir lo mismo. Si el vector omega va en la misma dirección del vector alfa, en este caso, el cuerpo aumenta sus revoluciones. Si el vector omega es opuesto al vector alfa, aceleración, el cuerpo disminuye sus revoluciones. Ya. ¿Ven si esto es lo más entretenido que hay? Ejercicio, ya. Para que descanse yo un rato de hablar, yo les toque a ustedes 11:30, 12:30, estamos en las 12:30. Bueno, aquí les voy a dejar un pequeño ejercicio para que lo resuelvan. Está hecho, está resuelto, está del libro. ¿Ya? Dice, el volante de un automóvil prototipo se somete a prueba. La posición angular θ del ángulo está dada por θ igual 2 radianes partido por segundo al cubo por t al cubo. ¿Ya? Y ahí se va a simplificar las t y quedan en 2 radianes por el tiempo. Es un ángulo en función del tiempo. O sea, en el fondo es un θ de t. Que t. ¿Ya? El diámetro del volante de 0,36 es el radio. Calcula el ángulo θ en radianes y en grados en t igual 2 segundos y en t 5 segundos. ¿Ya? Y se calcula la distancia que recorre una partícula en el borde durante ese intervalo. O sea, cuánto avanzó la partícula. Calcula la velocidad angular media. ¿Ya? Angular media. Sí, pero no hemos pasado la velocidad angular media, ¿cómo que no? Si dijimos que omega medio era delta partido por delta t. ¿Delta qué es lo que era? Delta El t. ángulo. Exacto. Ahí medio. Y ustedes ya están pensando ya, porque ustedes ya van un paso adelante que yo, que también existe un omega que es de θ a e. Muy instantáneo. Ustedes ya lo están pensando ya. ¿Cuándo? Cuando el t tiende a ser. Bueno, aquí le preguntan por la velocidad media. Ojo, en radianes por segundo y en revoluciones por minuto. Para que transformen, para que hagan la transformación. ¿Ya? Y después calcular la velocidad angular instantánea. A ver, eso, ahí está, instantánea. A ver, si bien la función con respecto al tiempo no es problema, porque aquí, para calcular el omega instantáneo, ¿cómo se hace? Se deriva de omega de t, no. De omega de t. Eso es 3, pasa para adelante, me queda 6 t cuadrado. Listo. ¿Ya? Bien. Preguntas, dudas, consultas. Y que nos tiramos con aceleración ya. Y ahí vamos a conversar de aceleración. Lleguemos hasta aquí nomás. Lleguemos hasta la parte de velocidad angular, ¿no? Entonces, hagan este ejercicio. Ahí está resuelto, por supuesto, pero háganlo. Háganlo. Traten de hacerlo sin mirar el resultado. Vayan avanzando. Si no se apoyan, más que nada para que está pensado ese ejercicio, para que vean los conceptos de uno, de ángulos en radianes. Recordarlo rápidamente, cómo se trabajan. 2, lo que hemos visto ahora, velocidad angular. ¿Ya? Partiendo de la definición de velocidad angular y desplazamiento de la partícula que está girando con respecto a un punto, en un movimiento circular, en un movimiento en un plano XY, un movimiento en 2 dimensiones. ¿Ya? Así que para mañana, no, para el miércoles, traten de hacerlo. Ahí está, cópienlo si quieren, no hay problema. Está en la presentación, está en el libro, ahí está el ejemplo 9.1 del libro, este es el Sears Semanki,
Más que nada para eso, para que trabajen numéricamente estos conceptos. ¿Ya? Da 14.000 grados de vuelta, chante. Da un par de vueltas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen que saber calcular cuántas vueltas dio, cuánto se desplazó, cuánto tiempo se demoró. Y todas esas cosas que, lógicamente, son importantes en el movimiento circular. ¿Ya? Preguntas, dudas, consultas. ¿Estamos claros? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces vamos a quedar hasta aquí hoy día. Por favor, avancen con este. Pues, con este puro ejercicio, nada más. ¿Sí? Solamente que me interesa este. Para que, lógicamente, vayan viendo los conceptos, cosa que el miércoles, si tienen duda, los revisamos, los repasamos y avanzamos con una aceleración que es un poquito más complicada. ¿Ya? Bien, pues, entonces quedamos hasta aquí hoy día, porque ya estamos en la hora. Sí, estamos en la hora. Creo que sí o no. Déjenme mirar la hora, según yo. Sí, estamos en la hora ya. ¿Ya? Ya, pues, Profe, nos vemos. nos vemos entonces. Que estén muy bien hasta el miércoles. Chao.